Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Como siempre os digo, no me creáis, investigad por vosotros mismos. Simplemente me limito a ejercer mi derecho a la libre expresión. Y bueno, pues hoy voy a hablar sobre la propiedad privada y vamos a darle un enfoque eclesiástico, divino, y vamos a ver lo que dice la Iglesia. ¿Qué es lo que decía antes? ¿Qué es lo que dice ahora? ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos ahora? Y bueno, pues para esto voy a iros leyendo algunos textos seleccionados de esta carta encíclica Rerum Novarum del Sumo Pontífice León XIII sobre la situación de los obreros. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patrones y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría. Bueno, pues aquí está describiendo un poco el panorama que está observando, ¿no? Bien, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros aislados e indefensos a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal, la voraz usura que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia es practicada no obstante por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos hasta el punto que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Seguimos. Si por consiguiente presta sus fuerzas o su habilidad a otro, el trabajador, lo hará por esta razón, para conseguir lo necesario para la comida y el vestido, y por ello, merced al trabajo aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho no solo a exigir el salario, sino también para emplearlo a su gusto. Esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia, y de ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma debe ser tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo. Luego los socialistas empeoran la situación de los obreros todos en cuanto tratan de transferir los bienes de los particulares a la comunidad. Hay que recordar que para el diccionario jurídico español dominio es derecho de propiedad. Pero, lo que todavía es más grave, proponen un remedio en pugna abierta contra la justicia en cuanto que el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. Es de necesidad conceder al hombre no solo el uso de los bienes, cosa común a todos los animales, sino también el poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se consumen con el uso cuanto los que, pese al uso que se hace de ellos, perduran. El hombre se gobierna a sí mismo con la previsión de su inteligencia, sometido además a la ley eterna y bajo el poder de Dios. La necesidad de que se halle en el hombre el dominio no sólo de los frutos terrenales, sino también el de la tierra misma, pues ve que de la fecundidad de la tierra le son proporcionadas las cosas necesarias para el futuro. El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada, con lo que de nuevo viene a demostrarse que las posesiones privadas son conforme a la naturaleza, pues la tierra produce con largueza las cosas que se precisan para la conservación de la vida y aún para su perfeccionamiento, al contrario de lo que nos están inculcando ahora de que la naturaleza es escasez. Cuando el hombre aplica su habilidad intelectual y sus fuerzas corporales a procurarse los bienes de la naturaleza, por este mismo hecho se adjudica así aquella parte de la naturaleza corpórea que él mismo cultivó, en la que su persona dejó impresa una a modo de huella, de modo que sea absolutamente justo que use de esa parte como suya y que de ningún modo sea lícito que venga nadie a violar ese derecho de él mismo.
Es tan clara la fuerza de estos argumentos que sorprende ver disentir de ellos algunos restauradores de desusas opiniones, las cuales conceden, es cierto, el uso del suelo y los diversos productos del campo al individuo, pero le niegan de plano la existencia del derecho a poseer como dueño el suelo sobre que ha edificado o el campo que cultivó. ¿No ven que al negar esto el hombre se veía privado de cosas producidas con su trabajo? Y las leyes civiles, que cuando son justas deducen su vigor de esa misma ley natural, confirman y amparan incluso con la fuerza este derecho de que hablamos, y lo mismo sancionó la autoridad de las leyes divinas que prohíben gravísimamente hasta el deseo de lo ajeno. He aquí pues la familia o sociedad doméstica, bien pequeña es cierto, pero verdaderamente sociedad y más antigua que cualquier otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente independiente de la potestad civil, que es lo que está diciendo, que la familia es la primera organización tal como Estado. Es un pequeño Estado y es el primer Estado del que después emanan otras organizaciones hasta llegar al Estado o gobierno. Al igual que el Estado, según hemos dicho, la familia es una verdadera sociedad que se rige por una potestad propia, esto es, la paterna, paterna y materna. Cierto es que si una familia se encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios porque cada familia es una parte de la sociedad. Pero ojo, es necesario de todo punto que los gobernantes se detengan ahí. La naturaleza no tolera que se exceda de estos límites. Es tal la patria potestad que no puede ser ni extinguida ni absorbida por el poder público. Los hijos son algo del padre y madre, y como una cierta ampliación de la persona paterna y materna. Y si hemos de hablar con propiedad, no entran a formar parte de la sociedad civil, sino a través de la comunidad doméstica en la que han nacido. Y por esta misma razón, porque los hijos son naturalmente algo del padre y la madre, antes de que tengan el uso del libre albedrío, se hallan bajo la protección de los padres. De ahí que cuando los socialistas, pretiriendo en absoluto la providencia de los padres, hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural y destruyen la organización familiar. Bueno, parece que lo escribió ayer esto, ¿verdad? De todo lo cual se rige claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes se pretende socorrer, repugna a los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y a la tranquilidad común. Por lo tanto, cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable. Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos más que en cuanto sus nervios y músculos puedan dar de sí. Tampoco debe imponérseles más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase que no está conforme con su edad y su sexo. Pero entre los primordiales deberes de los patronos se destaca el de dar a cada uno lo que sea justo. Defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. He aquí que el salario de los obreros, que fue defraudado por vosotros, clama, y el clamor de ellos ha llegado a los oídos del Dios de los ejércitos. Por último, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios, ni con violencias, ni con engaños, ni con artilugios usurarios. Poseer bienes en privado, según hemos dicho poco antes, es derecho natural del hombre, y usar este derecho, sobre todo en la sociedad de la vida, no es lícito, sino incluso necesario en absoluto. Es lícito que el hombre posea cosas propias y es necesario también para la vida humana. Vamos a ver qué más. Aquí, bien.
Escribe sabiamente Santo Tomás, así como la parte y el todo son en cierto modo la misma cosa, así que es del todo en cierto modo lo que es de la parte. De ahí que entre los deberes, ni pocos ni leves, de los gobernantes que velan por el bien y el pueblo, se destaca entre los primeros el de defender por igual a todas las clases sociales, observando inviolablemente la justicia llamada distributiva. No es justo, según hemos dicho, que el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Lo justo es dar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. La administración del Estado debe tender, por naturaleza, no a la utilidad de aquellos a quienes se ha confiado, sino de lo que se le confían. Si la clase patronal oprime a los obreros con cargas injustas o veja, imponiéndoles condiciones ofensivas para la persona y dignidad humanas, si daña la salud con trabajo excesivo impropio del sexo o de la edad, en todos estos casos deberá intervenir de lleno, dentro de ciertos límites, el vigor y la autoridad de las leyes. Por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externos, lo primero que se ha de hacer es librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos, que abusan de las personas sin moderación como si fueran cosas para su medro personal. Tenemos que recordar que la propiedad más preciada que tiene el ser humano es su propio cuerpo. Bien, la dureza del trabajo de los que se ocupan en sacar piedras en las canteras o minas de hierro, cobre u otras cosas de esta índole ha de ser compensada con la brevedad de la duración, porque requiere mucho más esfuerzo que otros y es peligroso para la salud. Parece que lo he escrito ayer esto también. Luego el trabajo implica por naturaleza estas dos a modo de notas, que sea personal en cuanto a la energía que opera es inherente a la persona y propia en absoluto del que la ejerce y para cuya utilidad le ha sido dada, y que es necesario por cuanto el fruto de su trabajo lo es necesario para la defensa de su vida, defensa a que le obliga la naturaleza misma de las cosas. El salario no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por lo tanto, si el obrero obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor acepta, aun no queriéndola, una condición más dura porque le imponen el patrono o el empresario, este es ciertamente soportar una violencia contra la cual reclama la justicia. Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Esto suena un poco bastante precario. Algo, ¿no? Con ello se obtendrían notables ventajas y, en primer lugar, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las riquezas. El derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y por tanto la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Bien, esta es potente. Bueno, pues dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de mayo de 1891, año 14 de nuestro pontificado. Bueno, como veis, un poco esta encíclica está en defensa del obrero, en defensa de la propiedad privada y en defensa de un trabajo y un salario justo. Bien, y ahora vamos a escuchar al actual Papa Francisco y vamos a ver qué idea tiene de la propiedad privada. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Bueno, en primer lugar, ¿quién elige, quién decide cuál es el destino universal de todas las cosas?
Eso sería lo primero que nos tendríamos que preguntar. Y la Iglesia, o la actual Iglesia, ahora lo responde, pero de otra manera diferente. El destino universal de los bienes es una idea teológica católica, pero nos indica aquí: la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular el ejercicio legítimo del derecho a la propiedad en pro del bien común. Bueno, esta consigna no es la que se promulgaba antes por la Iglesia Católica. Aquí lo tenéis, lo que he leído anteriormente. No es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Entonces, mi reflexión, vamos a ver qué credibilidad tiene un papa, qué credibilidad tiene la Iglesia, cuando si el papa es la representación de Dios en la tierra y habla a través de él, alguien se puede creer que Dios cambia de opinión así, como una veleta. Antes sí, ahora no, ahora sí. Bueno, pues sin más, aquí os dejo esta reflexión. Si os queréis animar, podéis darme vuestra opinión en los comentarios. Y nada más, hasta aquí este vídeo y os espero en el próximo. Un saludo a todos.